Queridos hermanos, hermanas, reciban un saludo de paz en nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Fabiola Fuentes Ramírez y les saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Gracias a Dios que nos permite seguir estudiando su palabra. Y qué mejor, hermanos, hermanas, que este precioso y maravilloso Evangelio de Marcos, uno de mis libros favoritos de la Biblia, en el cual he encontrado grandes enseñanzas para mi vida. Porque la vida de Jesús, hermanos, nos da enseñanzas de todo tipo, tanto de administración financiera como de relaciones interpersonales y una cantidad bastante grande de temas que se pueden aplicar perfectamente a nuestra vida. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estudiar junto a ustedes esta porción de la Biblia. Y antes quisiera, hermanos y hermanas, que me acompañen a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios este estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te doy porque tú eres bueno, porque nos permite, Señor, abrir tu palabra y aprender, Señor, cada día más de ti para salir edificados en tu bendita palabra. Gracias por este grupo de hijas e hijos tuyos que cada día, Señor, te buscan, pretendiendo conocer más de ti, pero también ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores cónyuges, Señor. Tú los conoces. A quien escucha tu palabra, en tus manos lo deposito. Y te pido que tu palabra sea de bendición, sea de edificación para cada uno de los que lo escuchamos en este día. Gracias, Padre, por este privilegio de compartir con mis hermanos este estudio. Bendícenos y guíame, Señor, que sean tus palabras y no las mías, las que aquí se digan, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como saben, estamos estudiando en estas semanas el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que es denominado el ayudante que escribió un evangelio. Y estamos en la 5ª semana con el subtema el ministerio del Hijo de Dios para entrenar a hombres, la intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos. Y el tema, hermanas y hermanos, es actitud hacia las necesidades y recursos humanos. ¿Qué les parece tan vigente este tema? Que nos da una enseñanza de mucha actualidad para nuestras vidas. Hoy viernes 16 de agosto del 2004, le invito a que abra su Sagrada Escritura y leamos el Evangelio de Marcos capítulo 6, del 35 al 44. Y dice: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Versículo 38, él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron.
y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Qué maravilloso milagro, qué maravilloso mensaje leemos aquí, donde Dios nos da una gran enseñanza a nuestro Señor Jesucristo de lo imposible, de lo que tal vez muchos dudan. Él dice que con confianza da gracias y la comida se multiplica, hermanos, se multiplica. Y vemos dos actitudes hacia la necesidad humana, y también vemos 6 actitudes hacia los recursos que poseemos, y en esto se va a tratar nuestro estudio el día de hoy. Primero vamos a ver estas dos actitudes que están entre el versículo 35 y 37, y hacia la necesidad de las personas, pero también las actitudes que podríamos tener hacia los recursos que por la gracia de Dios Él nos da, Él nos presta. Y demasiadas personas tratan de eludir esa responsabilidad por el mundo. Cuando ven a los pobres, por ejemplo, ¿verdad? Los hambrientos, oyen de ellos, de los solitarios, los deprimidos, de los que tienen problemas y están cargados, pues simplemente se hacen de oídos sordos, ¿no? Cuando las personas están con mucha necesidad. Las dos actitudes de las que hablamos hacia la necesidad humana, la primera es la responsabilidad individual y la segunda es la responsabilidad corporativa o colectiva. Y en cuanto a las actitudes hacia los recursos, vamos a estar estudiando. La primera actitud es cuestionar la propia capacidad de dar. También la segunda es hacer inventario de lo que uno puede dar. La tercera es organizarse para usar los recursos disponibles. La cuarta, gratitud por lo que uno tiene y puede dar. La quinta, dar lo que uno tiene. Y finalmente la sexta, cuidado en el manejo de los recursos. Y bueno, veamos esta primera actitud sobre... Y quisiera, hermanos y hermanas, que conforme vayamos avanzando, que usted haga memoria de cómo ha sido su vida, de cómo ha sido su actitud cuando ve una necesidad. Y créanme, hay muchos argumentos, he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que si yo doy no me alcanza, es que si yo aquí me piden y es que los pobres nunca se van. No, bueno, muchas cosas he escuchado. Cuando somos llamadas a compartir, a dar, a ver por esas necesidades. Por eso la primera actitud hacia las necesidades y los recursos humanos, vemos que este acontecimiento es de crucial importancia cuando sucede, ¿no? Cuando se deja ver la necesidad de las personas que seguían a Jesús. La alimentación de los 5,000 es el único milagro registrado por los 4 evangelios. ¿Qué le parece? ¿Qué tan importante es esta enseñanza que queda registrado en los 4? Sus discípulos se sintieron profundamente afectados por el milagro. Él mismo hizo un impacto dramático, pero también duradero en ellos. El milagro que tiene que ver con lo que está cerca del corazón de Dios. Es decir, la necesidad humana, hermanos. A Dios le preocupa nuestra forma de manejar nuestros recursos, la forma de proceder para suplir las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Y como le decía, esta es una lección poderosísima, porque nos enseña, les decía que está en los 4 evangelios, usted lo puede ver en Mateo capítulo 14 del 15 al 21, en Lucas 9 del 10 al 17 y en Juan 6 del 1 al 15. Se repite,
en los 4 evangelios. Por eso, hermanos y hermanas, es muy, muy importante esta enseñanza. Tómela para su vida, hermanos. Lo que podemos ver aquí, lo que podemos observar en este relato es que están estas dos actitudes. Cristo había estado enseñando durante muchas horas. Usted quiero que se traslade hasta ese lugar y, y observe, hermanos, en su mente. Usted pueda imaginar esa escena en el que Jesús pues ya tenía mucho rato, ¿no? Muchas horas enseñando y la verdad que uno se cansa haciendo cualquier actividad, pero imagínese estar hablando por tantas horas. Los maestros terminamos, quienes trabajamos en la docencia, pues fatigados, ¿no? Cuando tenemos muchos grupos y estamos todo el día, ahora imagínese a Jesús, a sus discípulos con tantas personas y ya era de tarde, ¿verdad? Dice que ya estaba avanzada la hora. Tal vez eran, probablemente, no sé, las 3 de la tarde por ahí. Y entonces, pues es la hora de la comida. Usted lo sabe. Comemos pues más o menos casi a la misma hora, ¿no? A las 2, 1 de la tarde, ya a las 3. Imagínese estar ahí y sin comer. Entonces los discípulos, por su parte, también estaban exhaustos, y necesitaban un poco de descanso, como cualquier persona, ¿no? Que ha trabajado tantas horas, necesitan alimentarse, comer. Entonces ellos se acercan a Jesús, recordándole, diciendo, oye, pues ya. No sé si usted se identifique con esta escena, lo ha vivido en alguna ocasión con su familia, que están en un lugar y dicen, oye, ya es hora, ya tenemos hambre, ¿no? Entonces ellos se acercan y le dicen pues que había quedado un poco de tiempo para descansar y entonces ellos dan una gran idea para ellos, ¿verdad? Dicen, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan para sí mismos. Pero aquí está la respuesta de Jesús. Dijo, no, ustedes denles de comer. Y en estas palabras se ve la actitud de Jesús ante la necesidad humana. ¿Qué le parece? Él no dice despídelos, él dice no, hay que darles de comer. ¿Qué le parece? Hay una actitud de responsabilidad individual o personal. Es cierto que ni los discípulos ni Jesús habían invitado a la multitud. Ellos simplemente lo seguían, ¿verdad? Estaban ahí siguiendo y esperando pues sus milagros, sus enseñanzas de Jesús. La multitud incluso no era deseado por ellos, ya que los discípulos y Jesús habían planeado algo diferente. La multitud estaba interfiriendo. Por eso los discípulos no se sintieron responsables de la multitud. Querían librarse de la gente para quedar libres de hacer lo que quisieran. La actitud de ellos era, son responsables de sí mismos, por eso despídelos para que se alimenten. Esa era su actitud. En cambio, la actitud de Jesús, ¿verdad? En contraparte, la actitud de la responsabilidad social, la responsabilidad colectiva o corporativa, como usted le quiera llamar. Jesús dijo de manera muy sencilla, dadles vosotros de comer. Están hambrientos y son vecinos de ustedes, casi les dice, ¿verdad? Parte del mundo de ustedes. Ustedes son responsables por su mundo y la gente que vive en él. Si saben de personas necesitadas, ustedes son los responsables en ayudarles. Y pues a veces no tan responsables, sino irresponsables, ¿verdad? Tal vez no hayan sido invitadas esas personas, tal vez interfieren en sus planes, pero están necesitados. Y hermanos, hermanas, no podemos
hacer como que no los vemos, ¿verdad? Eludir la necesidad. Jesús dice, súplanla, aliméntenlos. Miren, quiero contarles que acá en el país de México, pues es un paso obligado de muchos migrantes que vienen de todo el continente de América Latina, y esos migrantes, pues es, como les decía, pues es la puerta a Estados Unidos, ¿no? Porque muchos van buscando el trabajo y nosotros que vivimos también del norte de Estados Unidos, cerca de Estados Unidos, hemos visto situaciones tan difíciles, tan duras, tan tristes, donde cientos de personas, y no solamente de América Latina, de muchos otros países, Haití, de otros continentes africanos, están aquí buscando pasar, ¿verdad?, a ingresar a este país. Y hace algunos años recuerdo que en la ciudad fronteriza donde vivíamos, llegaron muchos migrantes y ellos esperaban cruzar del otro lado del puente en el río Bravo, que colinda, que es la línea divisora entre México y Estados Unidos. Entonces estas familias, hermanos, llegaban con sus niñitos pequeños en brazos, bebés, ancianos, de todas las personas con sus familias enteras. Y llegaron a la plaza, una plaza principal, era la plaza cerca del puente internacional, y ahí acamparon. Dormían casi que a la intemperie, en las bancas, haciendo sus necesidades fisiológicas. Ahí era algo tan triste. Y también con mucha tristeza escuché a personas que decían, ay no, esta gente para qué viene aquí, por qué se sale de su casa, por qué no se quedan allá en su país, qué andan haciendo acá sufriendo, pero lo decían en forma de queja, no como para ayudarlos, no, sino para hacerlos a un lado, criticándolos, ¿no? Entonces, nosotros recuerdo que en la congregación donde estábamos, nos organizamos, hermanos, para llevarles comidas, para llevarles alimento. A veces ellos llegaban con unas ropa propia de lugares calurosos, pero ahí en medio del frío, de una temperatura congelante, pues necesitaban abrigos, chamarras, sus calzados ya muy desgastados, necesitaban también pues esos calzados, y nosotros nos organizamos en llevarlo. Pero es triste cuando escuchas a otras personas, incluso de la misma iglesia, que dicen, no, pero ¿para qué vienen? ¿Ya se van de quedar? Es muy triste. La necesidad está ahí y no sabemos qué es lo que los obligó a salir de allá, y todo lo que pasan, ¿verdad? Para ellos buscar algo mejor para sus vidas. Aquí el llamado es que seamos sensibles a esa necesidad. Es lo que nos está enseñando este pasaje, hermanos, hermanas, que no seamos esas personas que tratan de eludir su responsabilidad por el mundo. Cuando usted ve a un necesitado, un hambriento, o escucha de esa persona, de las personas que están deprimidas, que viven en soledad, en desolación, que tienen problemas, que están cargados. No diga como estos discípulos que dijeron, despídelos. Ellos mismos se han metido en este problema porque son demasiado perezosos o flojos, o tal vez irresponsables o pecadores. Hermanos, no somos quien para juzgar, ni siquiera Jesús lo hace. ¿Por qué juzgamos? No señalemos, más bien tomemos esta actitud de Jesús de ayudar. Porque a veces decimos, si hubieran querido estar bien y ser responsables, lo habrían hecho. O podemos decir, estoy demasiado ocupado para involucrarme con personas tan indolentes e irresponsables. A veces esa es nuestra actitud, hermanas. Si usted ve una necesidad en alguien, una persona que atraviesa enfermedad, por ejemplo,
¿Cuántas madres vemos que con preocupación tienen a hijos enfermos que los llevan a otras ciudades porque son trasladados a ser atendidos por otros médicos de mayor especialidad, pero eso les cuesta, esos traslados, estar a esas estancias fuera de su casa, hermanas, tanta necesidad que hay. Si su condición es pecado y vergüenza, nosotros debemos compartir el Evangelio y enseñarle cómo vivir y trabajar responsablemente. Si la condición de esas personas se debe a circunstancias claras y comprensibles, entonces debemos ayudar a su restauración, a volver a una posición de responsabilidad y también de dignidad propia. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Qué importante es la palabra de Dios, donde nos exhorta, nos anima a que si vemos a alguien que está fallando, pues le ayudemos, hermanos, no lo critiquemos. No los critiquemos. Entonces, somos llamados a ver estas necesidades, pero también analizar los recursos. Fíjense, en esta parte del versículo 37 al 44 se habla de los recursos. Hay 6 actitudes. Ya vimos las 2 actitudes hacia la necesidad humana, pero ahora vamos a ver las actitudes hacia lo que poseemos, ¿verdad? A los recursos humanos o materiales. Entonces hay 6 actitudes. Suplir las necesidades humanas requiere de recursos. En consideración de ello, hay un hecho que debe ser reconocido. Toda persona tiene algo que pueda dar. ¿A poco no, hermano? Usted tiene siempre. No podemos decir que no tenemos nada. No es cierto. Dios nos ha dado muchísimo más de lo que necesitamos. Y a veces nos afanamos por lo que queremos y no lo que necesitamos. Porque las necesidades muchas de las veces ya están suplidas, ya no nos falta más, pero queremos pues más y más. Toda persona tiene algo que pueda dar, toda persona puede ayudar y hacer algo para suplir una necesidad cuando ésta se presenta. El problema no es la falta de recursos, ni una falta de habilidad o dinero o tiempo. El problema, hermanos, verdaderamente el problema es la actitud. El problema se centra en la actitud de uno mismo hacia lo que tengo. Hay una actitud, primeramente, de cuestionar la propia capacidad de dar. En el verso 37 Jesús acaba de decirles, dadle vosotros de comer. Y los discípulos pues quedan impactados e incluso perturbados, ¿no? Por esas instrucciones. Puesto que la multitud era enorme y la tarea pues se veía como imposible. O sea, ¿cómo? Así como que le preguntan, ¿estás consciente de lo que nos estás diciendo? Pero se fija que la fe entonces de ellos es pequeña, pues a mí me llama mucho la atención porque ya lo habían visto hacer otros milagros, hermanos, ya habían visto el poder de Jesús y a veces nos pasa eso a nosotros, que aunque ya hemos visto milagros poderosos de parte de Dios en nuestras vidas o en la vida de las personas que nos rodean, aun cuando ya tenemos ese antecedente, dudamos. Aun cuando hemos visto la mano poderosa del Señor, cuando tenemos una necesidad, cuando hay algo que compartir, cuando hay algo en nuestra vida, nos genera duda. Y de eso debemos despojarnos. Y no ver las cosas imposibles, es Dios. Dios, el dueño del universo, el creador de todo lo que hay. Esa debe ser nuestra mentalidad. Y los discípulos, pues, estaban primeramente fastidiados por la presencia de la multitud y la carga de que esto representaba.
estaban irritados y los discípulos no tardaron en responderle a Jesús, ¿verdad? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Dice, para los discípulos representa 6 meses de trabajo y no disponían de ese dinero. De modo que el pedido de Jesús les pareció ridículo. No había forma de dar de comer para suplir la necesidad de toda esa multitud. Pero note, como le digo, que ya le comento que los discípulos ya estaban olvidando estas cosas tan importantes. Número 1, olvidaron que tenían algo. En este caso, la necesidad de la multitud era comida. Y los discípulos tenían algo de comida para sí mismos, o al menos suficiente dinero para comprar para sí mismos. Sin embargo, no pensaron en mencionar este hecho. Solamente pensaron en qué podían dar después de haber suplido sus propias necesidades. También olvidaron el poder de Dios, como les decía, olvidaron esta magnificencia de Dios, esta grandeza. Olvidaron que Dios es el creador del mundo, que Dios ama y cuida a sus hijos, que ama a las personas, que los ama a ellos, que nos ama a nosotros. Eso es lo que olvidaron, que Dios suple las necesidades de cualquiera y de todos, con tal que ellos pusieran lo que tenían a disposición de Él. Olvidaron que el poder de Dios podía tomar lo poco y multiplicarlo. Y hermanos, esa enseñanza tenemos que llevarnos. Cuando tenemos algo, no digamos, ay, es que eso lo necesito para mí. Bueno, sí, voy a dar, pero luego, porque ahorita esto es para mí. No, hermanos. Eso es de Dios para empezar. Lo que tenemos, porque lo ganamos con lo que Él nos da, la vida, la salud. Hermanos, no pensemos, no cerremos nuestra mano. Al contrario, no veamos por nosotros mismos primero. Es muy común, ¿verdad?, de pensar y decir, no, primero yo, ¿verdad?, o primero mi familia. Pero, ¿y las demás personas? Y decimos, es que no me alcanza, es que no me va a alcanzar. Pero nos olvidamos que Dios es el creador del universo, que Dios es el dueño de todo. Y que puede usar lo poco que tenemos para multiplicarlo, hermano. Usted hágalo. Yo he visto en mi familia la provisión de Dios maravillosa. Cómo la comida se multiplica de verdad. Dios es capaz de hacer eso en su mesa. Yo lo he visto porque lo ha hecho conmigo, con mi familia. Hemos visto la maravillosa provisión de Dios en nuestras vidas. Confíe también. ¿Recuerda a esta viuda que dio su ofrenda? Está en Marcos capítulo 12 del 41 al 44. Búsquelo si tiene ahí su Biblia. Dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, y remarca, todo su sustento. Amén. Ay, hermanos, qué maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando vemos esta persona, ¿verdad?, que da todo, y a veces, como les decía, tenemos una actitud diferente. Decimos, bueno, voy a dar esto porque ya no me sobra. No se trata de eso. Y nos piden, hay que hacer esta cooperación, es que vamos a hacer este proyecto, y pensamos de manera miserable. Y queremos dar lo viejo, lo usado, lo poco, hermanos. No, Dios nos ha llamado a dar lo mejor, lo nuevo, todo. A eso somos llamados, pero cerramos. Qué maravillosa enseñanza Dios nos deja en este día. Y qué reto, hermanos. Yo sé que usted el día de mañana
esta semana o la que sigue, el día que vaya al templo, se va a encontrar con proyectos que hay en su congregación. Se va a encontrar con necesidades de personas que están a su alrededor. Y aquí es donde la palabra tiene que tomar sentido en su vida. No tan solo escucharla como lo estamos haciendo ahorita, sino recordarla y en el momento preciso, en el momento en que se nos presenta la oportunidad, ponerla por obra. A eso somos llamados. Y esta segunda actitud también de los discípulos es que hay la actitud de hacer un inventario para ver lo que uno tiene, como dice el verso 38. En respuesta a la impaciencia de los discípulos, Jesús permaneció tranquilo, preguntando con firmeza, ¿cuántos panes tenéis? Les dijo Jesús. Y vayan, dice, y vean. Los discípulos averiguaron e informaron que tenían 5 panes y 2 pescados. Note estos 2 hechos. El primero, tenían recursos que habían pasado por alto. ¿Se fija? Porque la respuesta es, o sea, ¿quiere que vayamos a comprar? No dijo, pues no contestaron a Jesús, pues podemos compartir, tenemos un poco, veamos cómo le podemos hacer. No sé, o sea, haber hecho de inmediato pensar en lo que tenían, pero no, eso era de ellos, ¿verdad? Y así a veces cerramos nuestra mano y dices, este es mío, Dios me lo dio. No pensamos en que Dios lo multiplica, te lo puede dar, te da y te lo multiplica al 100 por 1. ¿Por qué los discípulos pasaron por alto que tenían estos recursos? ¿Porque era muy poco? ¿Porque no había posibilidad de que alguna vez esos recursos pudieran suplir tal necesidad? En efecto, 2 pescados y 5 panes no podían hacer mella en el hambre de 5,000 personas. A los ojos de los discípulos era algo imposible que esos recursos sirviesen de algo. Pero qué gran enseñanza, hermanos. No somos nadie para determinar si Dios va a poder suplir o no. Simplemente es ponerlo a su disposición y Él se encarga de lo demás. Él lo multiplica. Jesús no pidió que los discípulos averiguaran cómo alimentarlos. Les pidió averiguar qué recursos tenían para dar. Debían ver lo que ellos mismos podían dar, no la manera de hacer toda la tarea. Sus ojos y su perspectiva debían fijarse en usar lo que tenían, hermanos, no en la gigantesca imposibilidad de la tarea. Nosotros a veces nos centramos en la imposibilidad de lo que tenemos que hacer, sino más bien Dios nos pide que veamos en nuestro interior qué tenemos, que veas en tu casa qué es lo que Dios te ha dado y puedas dar. Este es un punto esencial que debe notarse de manera cuidadosa. Es preciso que averigüemos todo el recurso, toda cosa que podamos dar, ya sean cosas tangibles o intangibles. Hermanos, no importa cuán pequeña e insignificante crea que es eso que usted tiene. Cualquier pequeñez puede ser usada por Dios para ayudar a suplir la necesidad. Y la necesidad puede ser grandísima, puede arrastrarnos y desalentarnos fácilmente. Pero lo que Jesús nos enseña es que pongamos los ojos en lo que podemos dar y hacer, y no en la imposibilidad de la tarea. Así que hoy les invito, hermanos y hermanas, que hagan un inventario de ustedes mismos. Descubran qué recursos tienen, cuáles son sus dones, en qué son muy buenos. Ya le dije, pueden ser cosas tangibles o intangibles, materiales o simplemente cosas que usted puede hacer, que puede dar para ayudar y suplir alguna necesidad. ¿Qué le parece? Como dice su palabra, ¿verdad? 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, qué enseñanza tan grande el apóstol Pablo le da a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Ay, hermanos, que a veces
Cuando un pastor, un líder tiene una necesidad, es penoso. Yo lo he visto, hermanos, que se tenga que él mismo estar pidiendo. Esto no es cómodo para mí, lo he escuchado con mucho dolor. Y Pablo le dice, si lo van a hacer, apártenlo desde antes, no cuando yo esté aquí. Pues es bien difícil, hermanos. Ojalá que usted pueda ver esto y que esta palabra nos enseñe a que podemos ayudar. Por ejemplo, si usted tiene una visita, un pastor, un ministro va y lo visita a su congregación, déjele, hermano, no, ya téngalo preparado con anticipación, no a la hora diga, hermano, vamos a ver quién puede dar algo para el hermano. Es lo que Pablo está diciendo que no hagan, ¿verdad? Bueno, la tercera actitud, dice, hay una actitud de organizar los recursos que uno tiene a efectos de que puedan ser usados, como vemos en el versículo 39 y 40. Y este es un importante paso que da Jesús, algo que debe ser notado cuidadosamente. Y ya casi era de noche, o sea, la hora avanzaba. Y la noche pues cae rápidamente, así es que la distribución podría llegar a ser un problema, pero fíjese cómo Jesús dice que los reúne, los organiza, los 4 principios de la organización. Wow, Jesús me sorprende porque aplica estos principios básicos de administración, organiza, dice que los divide, ¿verdad? En 100, en 50, incluso hacen pequeños círculos o filas, dejando lugar para que los discípulos caminen sin problema entre ellos para distribuir la comida. Nuestros recursos, sea lo que sea que tengamos, hermanos, deben ser usados de modo organizado. La disposición ordenada siempre ha sido la voluntad de Dios. Siempre. La cuarta actitud, hay una actitud de ser agradecido por lo que uno tiene y puede dar. Y Jesús nos da el gran ejemplo. Fue muy impresionante lo que Jesús hizo en ese momento. Tomó en sus manos lo que tenía y miró al cielo y dio gracias por ello. Era poco, era insignificante, pero dio gracias. Parecía intrascendente, pero él lo tomó y mirando al cielo lo bendijo. Qué tremenda lección. En cuanto a los recursos, ¿no? Ningún recurso, ningún don, ninguna habilidad es demasiado pequeña. Dios debe recibir la gratitud por todo recurso que tengamos. No importa cuán insignificante, intrascendente o poco atractivo sea. De verdad, todo pertenece a Dios. Dice Jehová, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Amén. Y así usted va a ver en Salmos 50:10, porque mía es toda la bestia del campo y los millares de animales en los collados. Todo es para él y de él. La quinta actitud, hay una actitud de dar lo que se tiene. Lo vemos en el verso 41 al 42. Después de que Jesús da gracias, toma la comida y la da a los discípulos. Y ocurre el milagro. Ahí está el punto clave. Cuando usted da, hermanos, cuando ya se desprende, cuando da gracias y lo da, ocurre el milagro. El recurso se multiplica. Y toda la gente, dice el verso 42, fue alimentada y fue saciada. Se ven al menos 2 lecciones, ¿verdad? Debemos dar lo que tenemos, no importa cuán pequeño sea. Cristo es el proveedor perfecto, aquel que suple perfectamente y multiplica. Tenga en su memoria siempre este versículo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo toma todo lo que le es dado y multiplica su propósito, su sentido y su significado. Finalmente, la sexta actitud dice que hay una actitud de manejar cuidadosamente los recursos, según el verso 43 y 44. Cristo sencillamente enseña que los recursos no deben ser desperdiciados, deben ser usados día tras día. Cuando hay más que suficiente para suplir una necesidad, se junta el sobrante y se usa para otra parte.
En la economía de Cristo no hay lugar para la extravagancia. Cuando hay más de lo que se necesita, el sobrante es guardado para otra necesidad. No desperdicie lo que tiene, no lo tire. No hay lugar para el derroche. No hay lugar para almacenar recursos, ¿no? Acumularlos. Muchas personas tienen esa costumbre de que acumulan. Y bueno, no sé si son compradores compulsivos o qué. Muchos. Y eso dice, no lo acumules, dalo, compártelo. Dios te lo va a multiplicar. No digo que no seamos previsores, sí, sí, pero no cerremos nuestra mano y digamos, ay, es que no tengo, pues sí tengo ahí guardado, pero pues es para cuando me falte. No, hermanos, Dios le da para que comparta. Cuando tiene posibilidad, compre de más, pero no para acumularlo, sino para compartirlo. Hermanos, qué maravillosa palabra hemos estudiado en este día. Y doy muchas, muchas gracias a Dios porque Él nos enseña cada día cosas tan prácticas y que debemos recordar y llevarlas a nuestra vida cotidiana. Yo le doy las gracias por su atención, deseo que el Señor le bendiga, que le siga cuidando en todo lo que hace, que su presencia le acompañe a cada instante de su vida y que usted sienta el abrazo de parte de Dios en su familia, en las personas que están a su alrededor, en su iglesia, y que también usted sea un instrumento de bendición para su honra y para su gloria. Les saludo con gusto desde México, su hermana en Cristo, Fabiola Fuentes Ramírez. Dios los bendiga. Paz a todos.